Hola compas, lo prometido es deuda, una entrevista especial para un momento crucial. Lo que está pasando en Valencia no deja de empeorar viendo la situación, así que Juan Bordera y Antonio Turiel han decidido venir al canal y explicar un poco qué es lo que no se ha hecho y debería haberse hecho hace mucho tiempo. Creo que podríamos dividir la entrevista en esas dos partes: qué es lo que no se ha hecho en pasado y qué es lo que se podría hacer en presente y en un futuro próximo. Juan, ¿quieres empezar tú? ¿Qué es lo que crees tú que no se ha hecho? Que viendo que un tuit viral tuyo se ha hecho hablando con Mazón y alguna propuesta no de ley que se hizo por parte de Compromís y tú como diputado, ¿qué tienes que decir ante el qué no se ha hecho? Pues no se ha hecho todo menos pelotazos urbanísticos. Básicamente sería una buena respuesta, ¿no? Es decir, lo único que han hecho es empeorar la legislación, que es lo que pretendían además pactar el mismo día que ocurrió la DANA en la Comisión de Justicia mientras intentaban cancelar la de Medio Ambiente, que esto da para película de terror. Da para serie de Netflix otra vez la corrupción en la Comunidad Valenciana. ¿Y qué es lo que no se ha hecho? No se ha escuchado a las alarmas de la ciencia durante décadas, no se ha escuchado a las alarmas aún más evidentes de la ciencia y de la realidad cuando nos pega estas hostias en forma de desastres. No se ha escuchado a la EMET 5 días antes, no se ha escuchado a la alarma de alerta roja eh, 12 horas antes de que, sin nombrarlo, porque me voy a calentar yo más que el planeta, de Amazon, me enviara la alarma 12 horas tarde, cuando la gente estaba ya con el agua al cuello. No se nos ha hecho caso tampoco a las personas que intentamos presentarles todas las evidencias posibles en plenos, en comisiones. Específicamente les advertimos 3 veces del riesgo creciente de inundaciones exponenciales en el Mediterráneo, porque además esto lo comentará mejor Antonio, pero lo más peligroso ya no es ni siquiera ni que la frecuencia aumente ni que la intensidad aumente. Lo que es más peligroso es el espaciado que tienen. Ya es que llegan directamente a lugares en los que no están previstas medidas de coordinación de emergencias, no están previstos escenarios de educación a la población, no está previsto nada. Ayer teníamos Almería y a la vez Barcelona en la alerta roja, hoy se ha inundado también Cataluña entera o una buena parte. En fin, es que llegamos muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que no se ha hecho? Pues prácticamente todo lo que se tendría que haber hecho. Y yo me pregunto una cosa, ¿no? Porque independientemente de la ideología de la persona que está al mando, cuando a ti la EMET te da 7 alarmas y tú dices que a las 6 aquello se va a desviar a Cuenca cuando nadie ha dicho, ningún experto había dicho eso, lo primero es, digo, o sea, una persona que tiene tanta responsabilidad, ¿cómo es posible que diga semejante barbaridad? ¿Turiel? Yo lo que está en la cabeza de esta persona, yo sinceramente no puedo entender, porque además hay un problema, un error que comete mucha gente, que se piensa que los avisos que utiliza la EMET básicamente son los que ven en la web, pero evidentemente a los servicios de protección civil, que como sabéis en primera instancia, pues dependen de las administraciones locales según el nivel de alerta, pues evidentemente la EMED les envía una información bastante más detallada, ¿no? No todo lo que se muestra porque hay mucho detalle técnico que en el fondo lo que sería farragoso para la distribución al público general, pero no evidentemente para el público especializado que maneja este tipo de situaciones y que lo conoce bien. Yo estoy convencido de que los técnicos de protección civil entendían bien el problema y que seguramente dieron recomendaciones en el sentido correcto. Entonces aquí es una decisión del presidente de esta comunidad autónoma de decidir que esto no era importante. Y aquí entramos en otra cosa que a mí, yo estoy aquí más que nada para aportar la visión técnica. Me gustaría también hacer entender, porque hay dos aspectos que yo creo que no se están entendiendo bien de la tarea de la EMET, ¿eh? A ver, la EMET es una agencia meteorológica y su cometido, lógicamente, es hacer previsiones meteorológicas y, en particular en estos casos, alertar cuando hay un riesgo. Primera cosa que no se entiende, un riesgo no es una certidumbre. Entonces, tú cuando hablas de un riesgo meteorológico no estás diciendo seguro que va a pasar esto. Tú puedes asignar un intervalo de probabilidad que se hace, pero no sabes seguro lo que va a pasar porque, aquí está la segunda cuestión técnica, nuestros modelos de previsión numérica, que son muy sofisticados y ahora nos aportan mogollón de información, no están al nivel de lo que la gente se ve en las películas. O sea, la gente se debe de creer que somos capaces, con nuestros ordenadores y nuestra poderosísima ciencia, de hacer una predicción a escalas kilométricas y
precisión de minutos, nada más lejos de la realidad. Es decir, la EMET se coordina con el Centro Europeo para la Predicción Meteorológica, que es un centro pues, que está formado por un consorcio de muchos países europeos y donde las agencias meteorológicas aportan datos y se coordinan con ellos. Los datos de las estaciones meteorológicas que se utilizan para forzar el modelo, para asimilarlo dentro del modelo, para que el modelo responda mejor a la realidad. Y este modelo del Centro Europeo tiene una resolución, lo que se proporciona a las agencias meteorológicas como forzamiento inicial, de 9 kilómetros. Esta es la resolución que tenemos realmente, 9 kilómetros, y las salidas, pues no sé si son en las escalas de los 10 minutos o media hora, pero está más o menos en esas escalas, ¿vale? Estos modelos, otra cosa que la gente no entiende, por cuestiones técnicas, pues tiene una resolución real, no la nominal de 9 kilómetros, que es más pequeña por un montón de cuestiones, en particular, porque tú cuando tienes un modelo de 9 kilómetros de resolución, tú no estás resolviendo todos los fenómenos que pasan en esa célula de 9 kilómetros, es imposible. Entonces tú al final das descripciones que son de carácter estadístico, de, bueno, típicamente bajo estas condiciones caerá tanta agua, los vientos sean típicos, por ejemplo, típico que pasa, y a eso se le llama una parametrización. Y luego es el cometido de las agencias meteorológicas con los datos in situ en tiempo real hacer lo que se llama un downscaling o una regionalización en la cual tú ya intentas llegar a resoluciones más finas, pero esto tiene muchas limitaciones. Y una de las limitaciones importantes, que esto lo comentábamos en el artículo que hace poco hemos escrito con Fernando Valladares, Juan y yo, es que nuestros modelos meteorológicos están adaptados a un clima que ya no existe. Entonces, estas parametrizaciones, estas regionalizaciones y demás se basan en una serie de observaciones de décadas, pero que básicamente, porque tú haces describirlo típicamente, cuando tienes esto a la escala de 9 kilómetros, típicamente en esta zona se ha comportado de esta manera. Bueno, pues ese típicamente se acabó. Y una de las cosas en las que nuestros modelos se están desviando más de lo que está pasando es en la intensidad de la lluvia. Es decir, sí que se está acertando bastante el volumen total de lluvia, a veces hay cierta desviación, pero lo que no se está previendo, porque es imposible, es saber que vas a tener 200 litros por metro cuadrado en una hora, como ha pasado en algunas zonas. Porque ya no es lo mismo si te caen 400 litros en 24 horas, que eso el modelo lo acierta prácticamente bien, pero no es lo mismo si eso cae repartido en 24 horas que si los primeros 200 litros te caen en una hora. Claro, esto es un problema. Entonces, yo creo que no tiene ningún tipo de sentido bajar a este nivel de descripción de cómo funciona la realidad y cuáles son nuestras capacidades, de la misma manera que yo no creo que tenga sentido que un cirujano te describa todas y cada una de las manipulaciones de las venas, de no sé qué, de una operación que te va a realizar, que tiene cierta complejidad, en la que tú dices, bueno, aquí tengo un señor que es experto, él ya sabe lo que tiene que hacer, te va a describir en general qué es lo que va a hacer, pero luego ya lo que es la manipulación concreta, como es lógico que bajas a un nivel de detalle es muchísimo más abstruso de lo que pueda parecer, porque también otra cosa que a mí, precisamente, por ser un poco, yo no trabajo en modelización y yo no trabajo en meteorología, también es curioso el relieve que se me da a mí cuando yo trabajo en oceanografía, pero bueno, evidentemente el océano es una componente importante de este problema, ¿no? Pero en cualquier caso, conozco bien esto, a mí me hace gracia como la gente cree comprender la enorme complejidad de esto, que yo simplemente, yo digo, cuando a mí alguien me viene a dar una explicación, digo, mira, cógete las ecuaciones de Navier-Stokes, que si las pones enteras te llenan una página, y explícame los términos que hay ahí. Si no me los explicas, por favor, no hables de esto, porque quiere decir que no entiendes realmente cómo funciona esto, que no hace falta que la gente entienda esto, igual que no hace falta que la gente sepa operar un músculo, un tendón o un tumor. Pero lo que sí que es lógico es decir, que es una persona entrenada durante años, a veces durante décadas, para saber cómo se hace eso, y esta persona, además, es un servidor público, por el amor de Dios, confía en él. Problema gravísimo que estamos viendo. Se está atacando a los servidores públicos haciendo sus funciones de la mejor manera que saben, sin ningún tipo de argumentación válida. Es decir, ¿por qué se pone en cuestión lo que dice la EMET? ¿Cuál es el argumento científico para decirlo? Y ya que este señor venga y diga esto, pues bueno, es evidente que hemos llegado a un punto que a mí me parece absolutamente asqueroso, precisamente como servidor público, en el que creemos que hay derecho de cuestionar decisiones de carácter, bueno, decisiones, informes y asesoramiento de carácter técnico hecho por gente experta, que somos servidores públicos, porque hemos convertido de una cuestión que es meramente técnica una cuestión que es, no digamos política, porque no nos engañemos, no es política, es partidista, que es además con un gran trasfondo ideológico. Y eso nos ha llevado a esta situación que yo creo que ya hemos pasado del absurdo, que es un absurdo total del negacionismo climático, a una vuelta de tuerca, ¿no? Siempre dicen aquello de que cuando crees que has tocado fondo, viene un gilipollas con una pala y empieza a cavar, ¿no? Pues hemos llegado ahora al negacionismo meteorológico. Te están dando los datos, te están diciendo que esto está pasando y tú decides que no es verdad.
Yo es que de verdad es que son, a mí personalmente es que me maravilla y eso, y todavía la gente que defiende este tipo de cosas. Yo creo que este señor hizo un cálculo político. Yo creo que, yo he leído algún comentario en internet bastante atinado del historiador Sirera, por ejemplo, que él dice que intentó hacer lo mismo que hizo Ayuso el año pasado cuando se anunció una dana que tenía entre un 50 y 70% de impactar en la ciudad de Madrid. No lo hizo, impactó en Toledo y el oeste de Madrid, donde, por cierto, causó destrozos enormes, puentes que todavía no se han arreglado a día de hoy, hace un año de todo esto, pero como no pasó en la Castellana, da la impresión de que no hubiera pasado, ¿no? Y yo creo que él calculó que esto iba a ser así, pero también aquí demostró gran ignorancia, porque la Dana de Madrid era una Dana pequeña. Esta Dana tenía unas dimensiones inusuales, no es que no la hayamos visto nunca danas tan grandes, pero sí una Dana realmente muy grande de tamaño. Y entonces, claro, ya no era tan sencillo, es que incluso aunque amarrases por unos pocos kilómetros, sabías que el impacto iba a ser grande. Y como ha dicho Juan, 5 días antes esto estaba en una alerta de vigilancia meteorológica porque sabía que el impacto iba a ser grande. Entonces, ¿qué demuestra también este señor diciendo esto? Una profunda ignorancia, o sea, no sabe a lo que se enfrenta, pero estoy seguro de que había gente no muy lejos de él que sí que te podía tener conocimiento y que sí que le podía asesorar, a los cuales decidió no escuchar. Entonces, y esto sí que realmente a mí me cuesta entender, porque, hombre, yo ante una cosa de estas características, pues yo escucharía al que sabe, y estoy seguro que hubo gente que le dijo, oiga, esto es grave, esto es importante, esto se tiene que gestionar. Juan, ¿te habías pedido la palabra? Y un matiz a lo que decía Antonio, porque yo, claro, yo lo conozco bastante bien, a tanto Amazon como a todos los que tiene alrededor. Hay muy poca gente a su alrededor que le pueda asesorar bien, porque de lo que le asesoran es del negocio. Y hay dos factores que aquí parece que no, pero están jugando un papel. El primer factor es que ellos el mismo día de la Dana estaban aprobando lo que se conoce como el decreto simplifica, que es una legislación que va a ser aún más perjudicial para el litoral, para el territorio, y se quería aprobar hasta el punto de que nosotros pedimos que no se celebraran ninguna de las dos comisiones y cuando nos dijeron que la de justicia se iba a celebrar sí o sí, que es la que se votaba esto y se aprobaba con Vox, pues nosotros dijimos, oye, si la de justicia la hacéis, la de medio ambiente también. Que de hecho, además, esto lo he comentado en varios tweets y los por ahí, es la primera vez que se celebra una comisión de medio ambiente desde que hemos vuelto de vacaciones. Y ha sido para presentar al secretario autonómico. Ni siquiera hemos podido debatir propuestas, presentarles ideas, lo que sea, ¿no? O sea, el trabajo que hace esta gente es muy poco. Pero es que además hay otro factor. Y es que venía un puente. Estábamos en 1 de noviembre. Iban 4 días a una comunidad muy turística, como es la valenciana, en la que el negocio del turismo se tenía que mantener a toda costa, igual que el decreto, ¿no? Entonces, se juntaron una serie de factores, más lo que dice Antonio, que estoy totalmente de acuerdo, de que probablemente alguien le dijo esto es como lo de Ayuso, y entonces se juntan una serie de factores que hacen que una persona que está con la cabeza puesta en el negocio, en los negocios, como siempre, en el business as usual, sea incapaz de advertir que todas las señales que le han ido dando tanto nosotros como la comunidad científica, como la EMET, que habíamos repartido informes de todo tipo hablándole precisamente de este tema, pues claro, él no, porque lo que tiene que valorar es el Producto Interior Bruto que tiene que seguir creciendo. Tiene que ser frustrante para ambos, ¿no? O sea, el otro día publiqué un fragmento de Turiel en el que decía que había que pedirle perdón a los jóvenes. Y yo qué sé, veo a vosotros que, pues que tiene que ser frustrante el hecho de estar tantísimos años dedicando a esto, a la divulgación, con la ciencia en mano, con metodología, dando charlas por todos sitios y cuando ves que desastres de este tipo pasan, es como que por un lado dice, coño, es que se está cumpliendo lo que llevamos diciendo muchísimo tiempo y aún así yo tengo la sensación de que no van a hacer absolutamente nada hasta que no haya más presión en la calle, ¿sabes? Entonces, ¿cómo estáis llevando esto que está pasando? Yo muy mal, yo tengo muchas ganas de llorar, porque es que ha muerto mucha gente, que se podía haber evitado, porque además una cosa que es tremendamente frustrante es que muchos de los muertos han muerto por intentar salvar al coche. Pero es que tú, cuando entiendes la situación socioeconómica de esas familias, lo entiendes perfectamente. El coche es una gran inversión para las familias. El coche en el sistema este que tenemos montado, y más en esta comunidad, pues es fundamental porque lo necesitas para todo, para ir a trabajar, para ir a los niños al cole, para ir al ambulatorio, para ir a comprar, para todo, ¿no? Y entonces, claro, para las familias era un estrago enorme que además, evidentemente, nadie se lo iba a cubrir, porque después los seguros tienen siempre estas cláusulas de que en caso de desastre natural, no sé qué. Entonces, la gente, claro, tenía una necesidad que es que acaba siendo física.
de intentar salvar el coche. Y nadie les avisa, y entonces, pues parkings y garajes se convierten bueno, pues en ataúdes y mortuorios. Entonces, es tremendamente frustrante. Y a mí, sinceramente, yo siempre lo digo, a mí no me importa tener razón. A mí lo que me importa es salvar vidas. Quiero decir, es que no puede ser que pase esto no puede ser. Es que yo tengo una impresión terrible de haber fallado, de haber fallado, porque no hemos sabido comunicar. Quiero decir, mira, yo ya doy por sentado que estamos rodeados de gilipollas. Lo siento, yo lo doy por sentado, ¿no? Entonces, da igual, pero quiero decir, eso no es una excusa para mí, no es una excusa para mí. Quiero decir, yo no sé, tengo que ser más listo, tengo que aprender a llegar más, tengo que ser capaz y entonces cuando ves que no lo consigues, pues hombre, va más allá de la frustración, es una angustia vital, porque es que muere gente, o sea, no sé, yo tengo la sensación de fallar, entonces psicológicamente es duro. Yo tengo muchos amigos en la Comunidad Valenciana y de la gente que lo está pasando mal y dices, pero es que además, claro, yo vivo en el Mediterráneo también, entonces yo sé que un día u otro esto va a pasar en mi casa, esto va a pasar cerca de la gente con la que yo estoy conviviendo y trabajando. Entonces, lo veo muy directamente y dices, pero mira, yo qué sé, cuando pasó lo que pasó el año pasado, cuando ha pasado tanta cosa como ha pasado, porque es que, ¿dónde coño estábamos mirando? Pero ¿qué pasó? Que cuando pasó lo del año pasado en Grecia, que murieron 130 personas y cayó en 2 días la precipitación de 2 años, que destruyó el 25% de las tierras de cultivo, y luego unos días después la misma tempestad, Daniel, atraviesa el Mediterráneo, se intensifica, se convierte en un Medicán. Esto es una cosa que cuando yo empecé a trabajar en oceanografía hace 21 años era una posibilidad teórica, especulativa, académica. Y ahora estamos viendo 2 o 3 que se forman cada año. Y va y mata a 10.000 personas y hay entre 10.000 y 100.000 desaparecidos a día de hoy. ¿Qué pensábamos? ¿Que no nos iba a pasar a nosotros nunca? Entonces, no sé, o sea, yo no sé, o sea, yo psicológicamente estoy un poco tocado porque por la frustración, pero sobre todo pues por la angustia de no haber sido capaz. Tú pusiste este trozo que ahora ha circulado bastante, que es hace 2 años en el Rototom, y yo es una cosa que hoy tengo hijos y yo le doy muchas vueltas y yo pienso, si ahora viene una desgracia, como yo tengo a mi hija estudiando a Barcelona en este momento y tengo, bueno, mi hijo y mi familia, pues todos viviendo ahí en el Ampurdán, y entonces, bueno, pues son zonas con sus riesgos, pero nunca sabes lo que va a pasar al día siguiente. Entonces, ya es algo que evidentemente te toca personalmente, pero a mí el sufrimiento de los seres humanos no me es igual y estamos hablando de muchas cosas. Ya no solo es esta desgracia en la que estamos hablando y las que van a venir, porque es que esto no se ha acabado. Es que yo lo decía otro día, es que esto es verdad, es que no tenemos manera de saber cuál va a ser la recurrencia de esto, pero es evidente que va a recurrir más. Porque cualquiera que esté siguiendo las efemérides meteorológicas, pues es que no nos damos cuenta de que hay una aceleración, hay una cantidad de eventos extremos en todo el planeta últimamente. ¿Qué es lo que viene, Turiel? Pero pues es muy sencillo, quiero decir, las condiciones meteorológicas, mira, una cosa que repito mucho, también por la vertiente oceanográfica, ¿no? La capacidad calorífica, es decir, la capacidad de retener calor de los 3 primeros metros del océano global, es igual que la de toda la atmósfera. Nosotros sabemos la temperatura de superficie del mar, pero sabemos que esto hay una capa de mezcla que se llama una zona que está mezclada y sabemos que está todo alterada y aquí no estás hablando de 3 metros, ¿eh? Aquí, dependiendo de la zona, puedes estar hablando de 20, 50, 100 y más metros. Entonces, tú imagínate toda la cantidad de energía que está contenida ahí dentro, que sabemos, pues Tomás Juan y yo llevamos hablando, no son meses, que ya son años, que algo está pasando en el mar, algo muy chungo, porque hay una desviación. Desde el año 2016 ha habido una aceleración del incremento de temperatura del océano combinado con el incremento de la temperatura del aire, ¿no? O sea, yo no sé cómo puede haber gente todavía que dice que podemos llegar al objetivo de 1,5 grados y están las políticas oficiales, y esto a mí me pasa en Cataluña, que tiene un poco más de sensibilidad en estos temas, todavía dice el objetivo de 1,5 grados, pero ¿de qué estás hablando? Si estamos en 1,6 grados los últimos 365 días, teóricamente, el año pasado habíamos pasado el 1,5 grados porque había un fenómeno particular que era el niño que calienta el planeta, pero ahora ya se fue y tendríamos que relajar a una temperatura más baja y no lo está haciendo. Y cuando ha salido el presidente del IPCC, Jim Skea, hace 10 días, hace un par de semanas, diciendo que el objetivo del 1,5 grados lo podemos dar por muerto el presidente del IPCC y que el de 2 grados prácticamente está muerto y que al ritmo que vamos a 3,3. 3,3 grados significa que el 60% del planeta se vuelve inhabitable. Y para la gente, para que nos entienda la gente, ¿qué diferencia hay entre 1,5 grados y 2 grados? A nivel de la península, pues mira, la diferencia fundamental, teniendo en cuenta que aquí el calentamiento es más grande y que además tú estás hablando de promedios. Claro, es que la gente lo que no entiende es que, a ver, para nosotros los físicos,
dar este valor promedio es útil por una razón muy sencilla. Porque la temperatura es proporcional a la energía cinética de las moléculas que se contienen del aire, digamos. Estás midiendo la temperatura del aire, pues la temperatura es directamente proporcional. Esto es el teorema de Boltzmann, ¿vale? Entonces a nosotros nos da una idea de cuánta energía adicional se está acumulando en el planeta. Pero esta energía no se queda homogéneamente distribuida. O sea, la gente, yo entiendo que, claro, dices, la temperatura media del planeta, que se calcula promediando todo el planeta, desde el polo norte hasta el polo sur, y además todas las estaciones, porque de un día a otro, pues a veces fluctúa un poco. Y entonces se promedian 365 días. Entonces, claro, lo que pasa es que esta energía, que ahora hay de más, no está distribuida homogéneamente, no está en todo el planeta subiendo 1,5 grados, sino que aquí a veces sube más, aquí a veces sube menos, patatín. Hay momentos en los que hace frío, obviamente, entonces baja la temperatura, pero claro, te está diciendo, hay más energía. Entonces, en el caso concreto de la península ibérica, 1,5 grados implica que temperaturas máximas pues que llegan ya en verano habitualmente a los 45 grados, pues es lo que se espera. Con 2 grados son temperaturas de 50 grados lo que se espera. Esto es lo que nos dan las regionalizaciones, por ejemplo, las que se hacen en el Barcelona Supercomputer Center, que trabajan en este tipo de cosas. Ellos están ya manejando escenarios de que el año 2050 vamos a estar en 50 grados en verano. 50 grados son temperaturas incompatibles con la vida humana. Para sobrevivir a eso necesita estar en un sitio con aire acondicionado y que no salte la luz. Porque claro, es que no nos damos cuenta de cómo somos dependientes de la tecnología y de una serie de cosas que a lo mejor no están tan garantizadas de caras al futuro. Entonces, claro que hay mucha diferencia. 45 grados es muy peligroso, 50 grados es directamente mortal para la mayoría de la gente. Entonces, la diferencia es grande y además no solo es eso, es aceleración del ciclo del agua, más cantidad de agua precipitable en la atmósfera, ¿no? Esto además es una cosa muy conocida, yo el otro día se lo voy a comentar a Juan, ¿no? Hay la relación esta de Clapeyron que dice que, pues, en grosso modo, las temperaturas que nos movemos, cada grado que sube la temperatura del aire admite un 7% más de vapor de agua, lo que quiere decir que esto se haga traducción también más, un 7% más o más de agua precipitable. Las precipitaciones se van haciendo más intensas, ya estamos 1,5 grados. Entonces ya estamos hablando pues que estamos con un, qué sé yo, un 11, un 12% más de vapor de agua, más agua precipitable, que más lo estamos viendo. Esta gana se retroalimentó de un río atmosférico que venía desde los trópicos. Pero es que este río atmosférico ahora se va hasta, en este momento está yéndose hasta Islandia. Es que esto es una salvajada continua. Entonces, pues claro que esto cambia, porque en el fondo el planeta tiene una cantidad de energía extra enorme, y esta energía hay que evacuarla por un lado, pero es que la parte peor para mí, porque lógicamente es donde pongo el foco, es el oceanógrafo, es en los océanos, porque el problema es que esta gana, que ha descargado toda esta cantidad de energía y de agua, prácticamente no ha modificado el presupuesto de energía del océano. El océano está prácticamente igual. Con lo cual quiere decir que es que necesitaría un mogollón de danas como esta para que realmente la situación empezara a cambiar. El océano, el mar Mediterráneo va a bajar su temperatura básicamente por el forjamiento radiactivo, básicamente porque nos vamos hacia el invierno y hay menos sol y entonces se calienta menos el agua y al final el agua pues acaba cediendo, ¿no? Pero vamos, por estas tormentas ni de coña. Y entonces, bueno, pues estamos en las condiciones que en cualquier momento se puede reproducir una dana. De hecho, los modelos ya apuntan a una posible nueva dana en los próximos días. Ahora parece que se retrasa algo, ojalá al final no se forme, pero es que vamos a vivir con esta incertidumbre continuamente y si encima se forma una dana grande como esta, pues entonces vamos a estar cagándonos de miedo. Y es que uno de los problemas también que se está viendo es que se produce una desestacionalización de los fenómenos. Es decir, antes este tipo de fenómenos se daban en una ventana de tiempo muy concreta. Ahora, en esta situación de cambio acuciante y además pues, con otros factores atmosféricos que favorecen la creación de estos embolsamientos de aire frío en altura, que son las danas, pues podemos encontrarnos que este fenómeno, pues, o fenómenos, porque aquí estamos hablando de danas, pero luego está otro problema, que son los temporales de levante, los mediquens y todas estas cosas, que pueden pasar prácticamente en cualquier época del año. Entonces, es extraordinariamente preocupante. O sea, yo no creo que no se puede insistir suficiente en lo gravísima de la situación actual, porque es que podemos empezar a tener recurrencias muy, 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 muy juntas al tiempo. Y una cosa, yo también lo comentaba hace tiempo, es decir, nuestros servicios de emergencia están pensando en que viene un Gloria, que viene un Filomena, que viene una Dana como esta y tal. Y la respuesta no es buena. Pero ¿qué va a pasar cuando venga uno y al cabo de 3 o 4 días venga otro? Porque este es el tipo de escenarios que el cambio climático nos sirve en bandeja. Y esto, si seguimos por esta vía, es el tipo de cosas que va a pasar. ¿Tú te imaginas que ahora, en medio de la situación horrible en la que están en Valencia, les viniera de repente otra Dana ahora? Es que claro, además, claro, la Tierra pues tiene una capacidad de absorción del agua,
ya está todo muy mal, tienes las rieras taponadas con coches, ramas y de todo, con lo cual puedes tener, pues eso, acumulaciones de agua que de repente revienta y demás. Y entonces, si estamos nada preparados para un fenómeno extremo como este, imagínate si encima tuviéramos la mala suerte de que se empiezan a concatenar con pocos días de diferencia. Este es un escenario muy verosímil que se puede llegar a dar en los próximos años o décadas si no reaccionamos. Juan. Bueno, muchas cosas que decir de las que ha ido diciendo Antonio, alguna también. Pero voy a empezar con la pregunta que también le has hecho Antonio y es cómo nos sentimos un poco con todo esto. Yo estoy casi más enrabietado, casi más cabreado que triste y que frustrado. Porque frustrado y triste ya estaba antes. Pero el ver cómo esas advertencias no llegan y encima además tienes que pelear hasta con gente, digamos, que se supone que es medio medio de tu bando o muy racional, pues eso frustra mucho. Y yo ahí defiendo siempre que la rabia es una energía muy creativa, que hay un estudio maravilloso que demuestra que la rabia, por ejemplo, ha sido el motor de la mayoría de los cambios en la historia. El estudio este dice que la rabia es 7 veces más poderosa que la esperanza para motivar un cambio social y tenemos cientos de ejemplos, ¿no? La jornada de 8 horas, el voto de la mujer, los afroamericanos y los panteras negras, es decir, siempre ha habido un componente de rabia y por eso yo hago una apología de los rebeldes científicos y de la gente que se ha atrevido a salir de los discursitos y del librito y del paper y del artículo, porque en el fondo ahí es cuando de verdad le mandas un mensaje claro y contundente a la sociedad y es: yo me estoy jugando mi prestigio, me estoy jugando mi vida, me estoy jugando que me metan un porrazo, que me estoy jugando que me metan en la cárcel. Porque eso es lo que hace falta para que la gente entienda que la cosa es tan grave, ¿no? Es la frase aquella de los que tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar. Bueno, pues estamos ya en ese momento. Si de verdad no lo hemos hecho más contundentemente hasta ahora, es porque igual tampoco nos lo creíamos del todo. Y luego una serie de cosas más que creo que son fundamentales. ¿Hacia dónde vamos? Hay una cosa que Antonio, en todo el análisis magnífico que ha hecho, que ha pasado prácticamente por toda la historia climática y física del planeta, hay una cosa que creo que no ha mencionado y que creo que es clave. Lo ha mencionado un poco por encima, ¿no? Él hablaba de forzamiento radiativo. Estamos en unos valores de balance energético de la Tierra que son 5 veces superiores a los que provocaron que se fundieran los polos enteros que había hace 20, 15.000 años, que llegaban al norte de Francia y que llegaban al norte de Estados Unidos. Unas masas de hielo que eran 3 veces las que tenemos ahora, se fundieron con un balance energético que era de 0,3 vatios por metro cuadrado, que es la cantidad, digamos, que la Tierra recibe y suelta, ¿no? Pues el balance, como el salario bruto, digamos, ¿no? El salario neto. Pues esto es lo mismo. Ahora estamos 5 veces superior a ese promedio. No estamos en 0,3, la media de los últimos 3-4 años es 1,5, 1,6. Es decir, estamos 5 veces con una capacidad de absorber calor, de absorber energía superior a la que fundió los polos de hace 15.000, 20.000 años, que se producen de manera natural por las oscilaciones, las variaciones orbitales, pero como hemos provocado el experimento este, el aquelarre industrial ha producido una atmósfera que ningún homínido ha tenido que sufrir, pues las consecuencias que vamos a vivir tampoco las ha sufrido ningún homínido. Y entonces vamos a ver hasta dónde acaba la cosa. Pero yo sí que tengo ahí una pista, que además es muy reciente y que creo que une 2 puntos que son clave en toda esta historia. Los sumideros de carbono están dejando de funcionar en 2023. Es decir, esto lo hemos visto recientemente en una noticia que se hizo muy viral. Y además hay otra noticia que yo uní en un hilo en Twitter que se hizo también muy viral, que es que la mega extinción más gorda de la historia, que es la del Pérmico-Triásico, la provocó el Niño, que es ese fenómeno que ahora se está desestabilizando. Tú tienes... la Tierra recibe mucha más energía en el Ecuador que en los polos. Entonces tiene que repartir de alguna manera eso y el Niño es una manera de equilibrar, digamos, ese desbalance, ¿no? A veces tienes el Niño, que es la fase cálida, a veces tienes la Niña, que es la fase fría. La fase fría, la niña, está desapareciendo. Ya no hay apenas niñas. Y lo que vienen son cada vez más recurrentes estos niños que lo que hacen es meterle un empujón a ese balance radiativo, meterle un empujón a la temperatura, como el que hemos visto en 2023, y esto hace que todos los otros parámetros se desestabilicen. No tienes sumideros de carbono que funcionen, porque los corales se te mueren, porque las plantas se te mueren, porque los animales empiezan a morirse. Aún no hemos llegado aún a ese punto, quizá de tener extinciones masivas rápidas, pero es que es el Niño el fenómeno que provocó la peor extinción de la historia. Y esto se acaba de, digamos, hacer viral y en la ciencia, digamos, más puntera, en Nature, en Science, se han publicado estudios hace muy poco. Esto es ciencia de vanguardia, absolutamente.
Pero Antonio y yo llevamos hablando de esto, pues yo qué sé, 5 o 6 años como mínimo. Y aparte, pues eso, Antonio igual lo lleva siguiendo desde mucho más atrás, ¿no? Entonces es algo que se sabe. Hay un problema con la moderación científica que es real y que tenemos que atajar y que tenemos que asumir que eso, que lo que comentaba Antonio, que Gloria, el temporal que también azotó el Levante hace 4 años, fue en enero. Es decir, es que hasta enero tenemos margen para que nos venga otra igual en el mismo sitio, o como hemos visto, pues eso, una dana que te cubra el Mediterráneo entero, ¿no? Entonces, si no asumimos que el Mediterráneo es una bomba de explosión que está a punto de reventarnos a todos en la cara, pues no tenemos nada que hacer. Entonces, es necesaria esa concepción, yo creo, del desastre, cuál es, para provocar esa rabia creativa que ha sido el motor de los cambios a lo largo de la historia. Y ahora, aunque sea doloroso, tenemos que asumir que esta situación de mierda no le puedes pedir a la gente que ahora está, que lo ha perdido todo, que se movilice, pero como mínimo que apoye a los que se han movilizado con estas cuestiones, sí se lo puedes pedir, a todo el mundo. Si de verdad entiendes lo que está en juego, tienes que ponerte a apoyar a los que se la están jugando. Bueno, teniendo en cuenta que las danas se van a producir, se van a seguir produciendo, que el cambio climático va a seguir avanzando y viendo la respuesta política que hemos tenido en los últimos años, ¿qué creéis que se debería hacer desde ya, ahora y en un futuro próximo? Venga, va, ahí me mojo yo si queréis. Dale. Hay una amiga que tiene una frase que a mí me persigue porque cada vez creo que tiene más razón. Dice, antes de reparar el daño, hay que parar el daño. Es decir, tú antes de ponerte a curarte una herida, tienes que parar la hemorragia, ¿no? Entonces, en esa situación estamos. Si no conseguimos sacar de las instituciones a la gente que las dirige para el negocio de 4 ricachones, y si no conseguimos, incluso voy a ir mucho más allá, porque esto obviamente sería un parche, cambiar cómo se hace política hasta ahora, incorporando a la ciencia, incorporando la participación ciudadana, incorporando, te diría, una mezcla entre ciencia y participación ciudadana que se ha estado explorando, que se ha estado haciendo de diferentes maneras en las asambleas ciudadanas, en otros órganos de participación que han, por ejemplo, en Irlanda evitado un conflicto histórico con el aborto, que aquí en España es verdad que la que se hizo fue muy deficiente igual en algunos puntos, pero el 93% de la gente que participó estaba a favor de hacer pedagogía del decrecimiento, que es algo que ningún partido político se va a atrever a proponer, pero para empezar porque no saben si tendrían apoyo de la población. ¿De qué sirve un partido decrecentista? Lo hemos visto en Francia. Si luego no le vota ni Cristo. Entonces lo que necesitas es una pedagogía radical de la sociedad, muy rápida, porque si no, no llega. Y entonces yo a mí, sinceramente, no se me ocurre en ninguna manera, y por eso he hecho lo que he hecho a lo largo de mi vida, de pegarle a la divulgación, pegarle a la desobediencia civil y el activismo, porque es que no hay otra si queremos que la cosa sea rápida. Y a la vez, pegarle a este cambio de política que se tiene que también proponer un poco desde dentro, porque si no, o sea, ¿cómo vamos a cambiar eso si no es con un pie dentro protestando, digamos, haciéndoles ver que ese es el camino y a la vez con un pie fuera protestando aún más fuerte, dejando claro que ese es el camino, ¿no? Entonces, yo creo que históricamente tenemos 50.000 lecciones de que el camino va un poco por ahí, de organizarnos en la sociedad civil, porque además sabemos quiénes sí se van a organizar, que ya lo están haciendo además, y lo están haciendo muy bien, la internacional trumpista que ha intentado gobernar medio mundo, y entonces ahí solo nos queda ser mejores y ser más capaces de, humanamente, con toda la humildad del mundo, ir piedrita a piedrita montando un muro de contención, porque lo que se viene es muy gordo y si las cosas se van a degradar, como los 3 que estamos aquí sabemos que se van a degradar, este tipo de fórmulas populistas que lo ponen todo fácil, que te venden un enemigo, la conspiración, porque el HARP, porque no sé qué, que además voy a decir algo que creo que es muy clave, es decir, la conspiración tranquiliza de la hostia, porque es mucho más fácil pensar que hay unos malos, malvados en el mundo conspirando cuando ni Elon Musk ni Bill Gates se soportan, ni los 2 ricos más ricos se soportan. ¿Cómo va a haber 200 millones de ricos conspirando con todas las universidades del planeta? Es que la gente no quiere entender que en el fondo muchas veces la teoría de la conspiración es un tranquilizante que nos damos porque así no asumimos que la realidad es peor. No hay nadie al volante, el mundo es caótico. Asúmanlo a tiempo. Sería un poco una de las recetas que tendríamos que aplicar. Y luego a partir de ahí, con una política diferente, todo lo que habría que hacer en energía, en agua, en vivienda, en feminismo, en cambio climático, todo eso se podría ir arreglando con la gente experta participando con la ciudadanía. Pero si no hacemos ese cambio, yo de verdad que no tengo ninguna.
Antonio. Bueno, yo yendo un poco al plano de más lo material, hay un artículo muy bueno de Luis González Reyes que acaba de salir sobre qué hacer pues las próximas danas y demás, que yo creo que da bastante las claves, que son fáciles de entender de lo que se tiene que hacer y hay muchos frentes donde los que ya se puede empezar a actuar. Desde luego, evidentemente, tiene que haber un servicio de protección civil pues que haga honor a su nombre y no es porque los técnicos de protección civil sean malos, que no lo son, sino que es un problema de que está habiendo una interferencia del poder político, porque yo estoy seguro que los técnicos de protección civil querían hacer las medidas que eran las lógicas de hacer y esto como al final hay un poder político que decide qué es lo que se hace en última instancia, pues no se ha podido hacer. Entonces hay que cambiar la manera de concebir la protección civil y esto incluye una cosa que ha dicho Juan, hay que hacer pedagogía a la población, hay que hacer simulacros de situaciones de emergencia, la gente tiene que tener claro que si viene una riada, olvídate del coche, no puede ser, es que no puede ser y es terrible, lo sé. Pero es que a lo mejor también tendríamos que tener mecanismos de ayuda social para que la gente, o bien no dependa del coche, una situación de esta no quede desamparada. Hay una cosa que es evidente, hay que emprender esto que le gusta mucho decir a Antonio de Chavala, este concepto de la retirada estratégica. Hemos arrebatado espacios a la naturaleza que son fundamentales para el funcionamiento normal de la naturaleza y las zonas inundables lo son. Tiene que haber vías de evacuación para el agua cuando haya eventos de este estilo, que además, como sabemos, van a ser cada vez más frecuentes. Se han hecho un montón de barbaridades y esto, bueno, pues Juan antes también lo comentaba con la ocupación del litoral que se quiere hacer ahora. Hemos hablado hoy del tema de la Dana. ¿Qué va a pasar cuando vean marejadas ciclónicas cada vez más grandes y toda la erosión del litoral y la gente pierda sus casas simplemente porque viene una tempestad? Que hoy en día, por ejemplo, pues estamos viendo en Cataluña todos los alcaldes de la zona del Maresma y del Ampurdán reclamando que se regeneren las playas cada vez que hay una tormenta, pues esto pasará ya cada año y son millones y millones de euros tirados literalmente al mar, porque tú pones una arena que la siguiente temporada de temporales te la va a llevar. Es que es así, es que ya lo sabes. Entonces, con además un avance de la erosión costera y demás, hay que devolverle su espacio a la naturaleza para que estos ciclos pues, se regulen, sobre todo para no poner en peligro a las personas, cuando además los técnicos y la ciencia te dice claramente cuáles son las zonas peligrosas. Y no solo eso, hay una ley que es muy clara, por ejemplo, con el tema de las zonas inundables, que los está aplicando. Es que es así de simple, es que te están diciendo aquí no puedes edificar, pero es que esto es una cosa conocidísima. Con el agravante, además, de que tendríamos que revisar los mapas de zonas inundables porque ahora los mapas de zonas inundables se definen en función del riesgo de recurrencia de los eventos y el riesgo de recurrencia de los eventos seguramente va a ser cada vez mayor. Y evidentemente hay una cuestión que no se puede dejar nunca de lado y es, al final, el cambio climático tiene una componente de clase. Hay que decirlo, o sea, los afectados al cambio climático son mayoritariamente la gente pues de las clases que tienen menos poder adquisitivo, ¿no? Y eso, ¿por qué es así? Porque el que puede pagárselo pues no va a estar expuesto, es así de simple. A alguno le puede pillar, porque a alguno le pilla siempre estadísticamente. Pero al final los más afectados, los que además entran en una situación de mayor riesgo de exclusión, de empobrecimiento, etcétera, la gente que ha perdido todo ahora en Valencia, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de sus vidas? ¿Qué mecanismo de protección hay para esta gente? No, ya digamos ya la gente que ha perdido su vida o el puntal de sus familias, ¿no? Entonces, bueno, pues también esta es una componente que a mí me parece que es importante. O sea, hay que eliminar esta componente de clase, hay que hacer políticas sociales que sean adecuadas y proactivas, que también además evita pues que se alimente este negacionismo de extrema derecha, que evita también que se alimenten estos discursos del odio de extrema derecha, porque claro, la gente cuando está desesperada pues es más susceptible a escuchar según qué cantos de sirena. Entonces hay que hacer una reconcepción de todo y luego evidentemente, pues hombre, no podemos olvidar que el cambio climático está causado fundamentalmente por la quema de combustibles fósiles. Y además en este momento que empiezan a escasear los de buena calidad, estamos quemando cada vez más basura y en particular una cosa a la que se va a recurrir mucho a falta de petróleo, que ya empieza a bajar su producción, y a falta de gas, que parece que ya está llegando a sus límites, va a ser carbón, que este no va a bajar tan rápido y es lo peor que podríamos quemar, y otras sustancias todavía más asquerosas y más productoras, no solo de CO2, sino de otras sustancias contaminantes. Entonces, tenemos que tomárnoslo en serio. Hay que disminuir las emisiones de CO2. Es que esto va en serio. Esto es como una vida más a largo plazo, pero que en el fondo implica una transformación total de la sociedad. Implica cosas como el transporte de la gente, implica como la edificación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo nos vamos en serio? No podemos decir, hoy el año pasado que vi el récord de instalación de renovables cuando fue también el récord de emisiones de CO2, con 40 gigatoneladas. Entonces, bueno, pues es que hay que hacer una transformación tan profunda y hay que cambiar los objetivos de la sociedad poniendo el foco en, primero, la preservación de las personas y del medio. Y no olvidemos que compartimos el planeta con otras especies que también tienen derechos, aunque a veces parece que nos olvidamos de ellos. Bueno, Antonio, Juan, no robo más tiempo. Gracias por el trabajo que hacéis. No os vengáis abajo, que sé que tiene que ser muy frustrante, pero
tenemos que hacerlo. O sea, aquí cada uno que aporte lo que puede, porque, como bien ha dicho ahora Turiel, si no vendrán otros a decir que la EMET es una conspiración de no sé qué, que el cambio climático es un invento de la Agenda 2030 y seguiremos en esta constante de, al final, no hacer absolutamente nada por combatir el cambio climático y por hacer algo ahora, en el presente, por lo menos para mitigar sus consecuencias. Así que nada, yo no robo más tiempo y espero que volváis prontito por aquí. Un abrazo grande, Rubén. Venga, muchas gracias, un abrazo. That's all, folks. Pon, Iñaki, a ver, ¿me lo puedes leer? Si eres tan amable.